Bueno, parece que ya empezó. Rusia cerró urgentemente las fronteras con sus vecinos del norte y a partir de ahora, un ruso solo puede salir de su país hacia Bielorrusia o países de Asia, pero no hacia Europa. 3 países de la OTAN ahora están cerrados para los rusos. Al mismo tiempo, Alemania aconseja oficialmente y también de manera urgente a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente el territorio de Rusia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirski, declara directamente que el Estado Mayor de Rusia, por orden de Vladimir Putin, ya ha desarrollado escenarios para una nueva ofensiva y el ataque más probable será en el norte, en particular en la región de Chernigov. O bien, el ataque ocurrirá precisamente contra los países de la OTAN, y en este contexto, los misiles ucranianos Flamingo están incendiando fábricas de Iskander a 1.500 kilómetros del frente. Y ya casi la mitad de Rusia ahora está al alcance de estos magníficos misiles ucranianos. En este episodio vamos a poner todo esto en claro. Primero, ¿qué significa el cierre repentino de las fronteras por parte de Putin y por qué Europa empezó a hablar de evacuar a su gente de todo el territorio ruso? En segundo lugar, cómo exactamente los ataques de largo alcance ucranianos pusieron al Kremlin en una trampa. Las refinerías de petróleo están ardiendo, se desata una crisis de combustible. En vísperas de las elecciones rusas a la Duma estatal, el propio Vladimir Putin, según datos de las agencias de inteligencia occidentales, se ha convertido en rehén de su propia derrota. En tercer lugar, ¿en qué dirección Rusia está preparando una escalada? Es el eje de Chernigov. Provocaciones contra Polonia y los países bálticos. Y por supuesto, la cuestión de los rumores sobre una nueva movilización en Rusia. Y cuarto, lo más importante, ¿pueden los ataques ucranianos en el interior del territorio ruso frustrar los planes de Putin, precisamente en cuanto a la escalada? ¿O por el contrario, solo lo empujarán a aumentar las apuestas en esta guerra? En fin, como de costumbre, ahora vamos a analizar todo esto juntos. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos todos estos temas, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal y le den like al episodio. Y no olviden dejar su comentario debajo de este video, además suscríbanse a mi canal de Telegram, Pechi News. El enlace también está en la descripción de este video. ¿Por qué no te estoy grabando? Diésel, gasolina así en Yalta. La gasolina aquí cuesta 600, la venden por 600 o 650, a veces por 300, 350, 400, depende de quién. Pero a los turistas en Yalta se la venden hasta en 1000 rublos. ¿A cuánto le venderías esa gasolina a Putin? A Putin yo le daría un golpe en la boca. Entonces, empecemos con la noticia que básicamente le dio el nombre a este episodio. Rusia está cerrando las fronteras, lo que puede indicar que se están preparando para una escalada. El gobierno de Rusia, a partir de hoy, 1 de julio, suspendió temporalmente el paso por los puntos de control ferroviarios en la frontera con Finlandia, Estonia y Letonia. La redacción de la orden es seca y además inquietante. Suspender temporalmente el paso de personas, vehículos, mercancías y cargas a través de los puntos de control ferroviarios en ciertos tramos de la frontera estatal. Y esto es lo importante en esta situación. No se informa sobre las razones de esta decisión, ni se mencionan los plazos de las restricciones. Y la falta de explicaciones es en sí misma una señal. Porque si supuestamente no te estás preparando para nada, no tienes miedo de nada, entonces no cerrarías las fronteras. Y esto, además de todo lo demás, de lo que hablaré más adelante en este episodio. Esto parece precisamente un elemento de preparación para un mayor aislamiento y escalada. Por otro lado, quiero señalar de inmediato que hace apenas un par de días, en la región de Murmansk de la Federación Rusa, simplemente comenzaron a bloquear las carreteras federales y a revisar todos los vehículos que se dirigían hacia la capital regional. Además, en la entrada a la región, las autoridades rusas desconectaron la señal móvil y el internet. Los agentes de seguridad revisan minuciosamente los automóviles particulares, prestando especial atención al contenido de las cajuelas, y los camiones son registrados con la ayuda de perros entrenados. El lunes, la sede operativa de Murmansk confirmó estos controles exhaustivos y aconsejó a los conductores agregar varias horas adicionales a su viaje, porque tendrán que esperar en una enorme fila antes de la inspección para entrar a la región de Murmansk. Al mismo tiempo, el 27 de junio, las autoridades de la región de Murmansk advirtieron a los habitantes de las zonas que limitan con Finlandia y Noruega sobre la actividad de grupos extranjeros de sabotaje y reconocimiento. Sin embargo, poco después, por alguna razón, eliminaron ese mensaje, y según testigos presenciales, en la región se introdujo de manera no oficial un régimen de operación antiterrorista. Y ahora también están cerrando las fronteras.
Bueno, y en esta situación considero posible que haya revisiones totales de transporte y cierre de la frontera. Es el miedo a que se repita la operación ucraniana Pautina, durante la cual drones escondidos en camiones atacaron aeródromos militares estratégicos rusos, incluyendo la base aérea Oleña en esa misma región de Murmansk. En ese entonces, el año pasado, en esa instalación fueron alcanzados 4 bombarderos nucleares Tu-95, un avión de transporte militar Andoshe y un bombardero supersónico portamisiles Tu-22M3. Pero casi al mismo tiempo que se cierran las fronteras, llega una segunda noticia desde Rusia y trata sobre cómo ven esta situación en Europa. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania endureció las recomendaciones de viaje a Rusia y llamó a sus ciudadanos a abandonar urgentemente ese país fallido. Si antes la advertencia se refería principalmente a las regiones fronterizas con Ucrania, ahora se extiende a todo el territorio de la sucia Rusia. La agencia alemana advirtió que el riesgo de ataques con drones persiste en todo el territorio de Rusia. Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado fueron señalados por la agencia. En los últimos meses, cada vez más a menudo se convierten en objetivos de ataques masivos de drones. A pesar del considerable fortalecimiento del sistema de defensa aérea alrededor de Moscú, los ataques de drones y la caída de sus restos han causado daños. En varios casos, estos daños fueron bastante significativos. Entre las más peligrosas, Alemania considera las regiones de Belgorod, Briansk, Kursk, Voronezh, Rostov y el Krai de Krasnodar. Y después, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania presentó toda una lista de por qué. ¿Por qué en Rusia no solo se volvió inseguro vivir, sino simplemente estar ahí? El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania advirtió sobre posibles interrupciones en el tráfico aéreo. Debido a los ataques de drones, en Rusia se imponen regularmente restricciones al funcionamiento de los aeropuertos. Esto provoca retrasos y cancelaciones de vuelos. En las recomendaciones también se mencionan interrupciones en el suministro de combustible en algunas regiones de Rusia. Además, se advirtió a los alemanes sobre el riesgo de detención arbitraria y las limitadas posibilidades de asistencia consular. Y por mi parte, agrego que también les dijeron a los alemanes que viven cerca de rusos salvajes y sucios, por eso es mejor que se vayan de ahí, especialmente en el contexto del miedo paranoico de Vladimir Putin a los actos de sabotaje. Aún así, se les pidió a los alemanes que se fueran de ahí. En respuesta, los países europeos instaron a sus ciudadanos a abandonar Rusia, para que ya se pueda, probablemente de manera definitiva, aislar a esos rusos salvajes del mundo civilizado. Pero para entender por qué Alemania de repente empezó a hablar sobre drones en todo el territorio de Rusia, hay que ver lo que está haciendo Ucrania. Y lo que está haciendo es algo estratégico, está convirtiendo todo el interior de Rusia en una zona vulnerable a los ataques. Un ejemplo reciente es la noche del 1 de julio, los drones ucranianos atacaron Penza esa noche. El Instituto de Investigaciones de Medidas Físicas de Roscosmos fue alcanzado por el ataque. Y este no es un objetivo al azar, es una estrategia sistemática para dejar ciego al ejército ruso. Más adelante explicaré a qué me refiero. El instituto en Penza produce sensores y sistemas de medición para equipos aeroespaciales y de aviación. Según la inteligencia militar ucraniana, es precisamente esta empresa la que suministra equipos para los cazas Su-34 y Su-57, así como para los misiles de crucero Kh-101, Kh-59M2, los sistemas Iskander, Bulava y Topol-M. Y esa misma noche hubo otro fuerte ataque, aún más adentro de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó sobre un ataque a la refinería de petróleo en Ufa. Eso está a más de 1.300 kilómetros de la línea del frente. Se trata de un complejo de refinación de petróleo en el norte de la ciudad de Ufa. Se llama Bashneft Ufa Neftekim, con una capacidad de 9 millones de toneladas al año y además Bashneft, la refinería de Ufa, procesa alrededor de 7 millones de toneladas al año, también fue alcanzado. Bueno, les recuerdo que antes de esto, las refinerías de Ufa ya habían sido atacadas el 25 de junio. O sea, la misma planta fue atacada 2 veces en una semana, a 1.300 kilómetros de la frontera. Y aquí está la filosofía de estos ataques. Zelensky lo formuló muy brevemente. Cito: diariamente se cumple nuestro plan de aplicación, sanciones ucranianas de largo alcance. Es justo, en respuesta a todo lo que Rusia hace contra nosotros. Rusia debe terminar su guerra. Aquí les recuerdo que no hace mucho tiempo Zelensky dio la orden, en primer lugar, al Servicio de Seguridad de Ucrania, lanzar una operación de 40 días, golpes diarios contra Rusia, y ahora se está llevando a cabo.
En general, la magnitud de la noche pasada fue así. Solo en una noche, Ucrania lanzó contra Rusia 179 drones. Según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, estos drones volaron sobre las regiones de Astrakán, Belgorod, Briansk, Volgogrado, Kaluga, Kursk, Oriol, Penza, Rostov, Saratov, Samara, Tver y Ulyanovsk, los territorios de Krasnodar y Stavropol, las regiones de Moscú y sobre la Crimea ocupada. Es decir, casi todo el mapa de la parte europea de Rusia está bajo ataque en una sola noche, así de grande es la escala. ¿Y estos misiles flamencos? Subtítulos creados por Dima Torzok. Subtítulos creados por Dima Torzok. Subtítulos Dima Torzok. Subtítulos creados por Dima Torzok. Subtítulos Dima Torzok. Subtítulos creados por Dima Torzok. Pero Saben, los drones son drones, pero la verdadera estrella de los últimos días es el misil de crucero ucraniano Flamingo. El 27 de junio debutó contra un objetivo importante. En la noche del sábado, Volgogrado fue atacado con misiles. Una empresa industrial resultó dañada en el distrito Krasnooktiabrsky. Y más tarde se supo que el objetivo fue la fábrica de defensa Titan Barricadi, que produce lanzadores para los sistemas Iskander-M y Topol-M. ¿Qué tipo de fábrica es esta? Bueno, es importante entenderlo para poder evaluar este ataque en general. Según la inteligencia ucraniana, la empresa forma parte de la estructura de Roscosmos y produce lanzadores autopropulsados para los sistemas operativos tácticos Iskander-M, lanzadores autónomos Topol-M y partes de artillería para los obuses MSTAS. Es decir, una vez más, Ucrania ataca la fuente de esos mismos misiles con los que Rusia aterroriza las ciudades ucranianas. Y atención, vuelve a atacar. Ataca un objetivo relacionado con Roscosmos. Recuerden este momento, es la segunda vez que menciono a Roscosmos en este episodio y no es por casualidad. Y hoy en Bloomberg describieron perfectamente los episodios con los ataques del misil Flamingo. A continuación, una cita. La escala y el alcance geográfico de los ataques ucranianos demuestran cómo han evolucionado las capacidades del país para realizar ataques de largo alcance. Antes Ucrania solo podía atacar las regiones fronterizas, pero este año en regiones donde vive más del 70% de la población de Rusia, al menos una vez se ha declarado una alerta, incluyendo la región de Omsk en Siberia Occidental, que está a casi 3.000 kilómetros de la frontera ucraniana. Y la clave para este avance son precisamente los misiles y drones de fabricación ucraniana. Y aquí el experto del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos Douglas Barry lo explica. Flamingo ofrece la posibilidad de golpear muy dentro de Rusia, con una gran ojiva. Es una evolución significativa en la campaña de ataques de largo alcance. Según él, la capacidad de atacar la infraestructura crítica de Rusia con drones y misiles de crucero daña elementos de los esfuerzos militares e industriales rusos y afecta a la economía. Y le recalca al público ruso que la guerra contra Ucrania tiene su precio. Las características son impresionantes porque la producción de Flamingo comenzó literalmente el año pasado. El alcance declarado es de hasta 3.000 kilómetros, lo que potencialmente permite alcanzar objetivos en la mayor parte de la Rusia europea y teóricamente más allá de los Urales. Por cierto, hay un excelente episodio animado sobre cómo funciona el misil Flamingo en mi canal de YouTube y les recomiendo que lo vean. Voy a dejar el enlace a ese video en la descripción de este episodio. Y sobre este tema, Bloomberg escribe: hay ataques espectaculares como las refinerías de petróleo en llamas y hay ataques silenciosos, pero posiblemente mucho más importantes. El ataque al Centro de Comunicaciones Espaciales Dubna el 22 de junio en la región de Moscú fue una de las razones por las que Rusia últimamente ha lanzado menos ataques masivos con misiles contra Ucrania. Y este es nuevamente una instalación vinculada a Roscosmos. Los expertos aseguran que Rusia en los últimos días no puede lanzar una ola de ataques con misiles contra Ucrania porque los centros de control y comunicación espacial están dañados. No pueden preparar los ataques, no pueden lanzar ahí el mismo Oreshnik y así sucesivamente. En consecuencia, si no existen estos centros de comunicación, los operadores de misiles tampoco pueden trabajar.
Es decir, Ucrania no solo está destruyendo ahí almacenes, refinerías de petróleo y cosas así. Ucrania está eliminando metódicamente, si lo quieren ver así, los ojos y las manos del programa de misiles ruso, desde las fábricas donde se producen los Iskander hasta los centros que dirigen y coordinan estos ataques. Por eso les pedí que recordaran este punto importante sobre las instalaciones de Roscosmos. Es decir, ahora ya es evidente que Ucrania está atacando específicamente la comunicación. Ahora hablemos de lo que los ataques ucranianos están haciendo en la retaguardia rusa. Según informa Bloomberg, Rusia debe esperar una ola de cesaciones de pagos, quiebras, impagos, cierres de empresas, despidos y otras manifestaciones de una crisis económica sistémica. Y los ataques a las refinerías de petróleo se consideran una forma de anular la principal carta de triunfo de Rusia. A nivel doméstico ya estamos viendo manifestaciones de toda esta crisis. El combustible está escaso. Bueno, por ejemplo, Gazprom Neft y Lukoil empezaron a limitar la venta de gasolina, incluso en Moscú y la región de Moscú. En Crimea hay despidos masivos debido a la escasez de gasolina. Y lo más importante, Rusia empezó a importar gasolina por mar desde la India. Una vez más, la superpotencia petrolera le compra gasolina a alguien y la lleva a su propio territorio. ¿Por qué esto es políticamente peligroso justo ahora? Porque en Rusia las elecciones ya están en el horizonte, en septiembre, y la crisis de combustible está afectando a Vladivostok, a Vladimir Putin en el momento más delicado. Por eso empezó a gritar tan fuerte sobre algunos supuestos éxitos del ejército ruso en el frente, muchos de ellos inventados. Él, en esencia, dice: escuchen, sí, no presten atención a lo que está volando sobre la propia Rusia, no presten atención a la crisis de combustible, no presten atención a que la defensa antiaérea no funciona, y así sucesivamente. Mejor pongan atención a mis cuentos sobre cómo el ejército ruso rompe la línea del frente en todas las direcciones, cómo captura cada vez más territorios nuevos. Analicen los discursos de Putin de las últimas 2 semanas. Y en cada uno de ellos él cuenta cómo el ejército ruso rompe la línea del frente. Y dice, bueno, sí, hay problemas, claro, con el combustible, pero los ocupantes rusos, me gustó esa expresión suya, dice, bombardean todos los días. Imagínense esto simplemente. El presidente de un país enorme, Vladimir Putin, habla simplemente como un patán de la calle. Él dice, nuestros muchachos bombardean todos los días. Bueno, ahí también los muchachos bombardean todos los días, todos los santos días bombardean. No sé, es simplemente, aunque ¿de qué me sorprendo? A la chusma la dirige la chusma. Bueno, si la gente es chusma, el líder es igual. Ah, y recuerden cómo Vladimir Putin se quejaba de que los ataques ucranianos contra Rusia tenían como objetivo sembrar confusión y miedo entre los rusos y, lo más importante, hacer que los rusos dudaran de que las acciones de la propia Rusia sean correctas. Y hoy, el Instituto para el Estudio de la Guerra señala algo que sin duda hace que Vladimir Putin se retuerza en su silla. En el contexto de los ataques ucranianos, los rusos buscan cada vez más información en Internet sobre cuándo terminará la guerra. Y este indicador de búsquedas en Internet ha alcanzado un récord desde el inicio de la invasión a gran escala, precisamente en las últimas 2 semanas. El Instituto para el Estudio de la Guerra calculó que durante la semana del 22 al 28 de junio, el número de búsquedas sobre cuándo terminará la operación militar especial en los buscadores alcanzó las 137,000, y la geografía de estas búsquedas es, en esencia, una sentencia para toda la política del Kremlin, como si dijeran, vamos a proteger las ciudades clave, las capitales principales de la guerra. Una parte significativa de estas búsquedas se registró en las regiones de Moscú y Leningrado, precisamente en aquellas zonas que el Kremlin había protegido intensamente con sistemas de defensa antiaérea. Pero en su mayoría eso no los protegió de los ataques de largo alcance ucranianos. Quiero llamar su atención sobre el hecho de que Vladimir Putin el domingo en una entrevista dijo que dio la orden. Producir más sistemas de defensa aérea, desarrollar más sistemas de defensa aérea para proteger las instalaciones estratégicas. En esencia, Putin admitió que no existen esos sistemas. No existen físicamente no hay suficientes. Por eso Putin dice, he ordenado producir más, desarrollar más, para que, bueno, tal vez en el futuro se pueda proteger lo que quede, por ejemplo, de la refinación de petróleo. Y aquí está la conclusión directa del Instituto para el Estudio de la Guerra. Vladimir Putin intentó hacer que las grandes ciudades sintieran menos las consecuencias de la guerra, pero los nuevos datos muestran que la sociedad rusa está cada vez más cansada de esta guerra, porque el Kremlin no pudo proteger a los rusos de sus consecuencias.
Y al parecer, el efecto psicológico de los ataques de drones y misiles ucranianos funcionó. Por cierto, también está bajando la calificación según la encuesta de la Fundación Opinión Pública, vinculada al Kremlin. El índice de aprobación de Vladimir Putin cayó 5 puntos porcentuales, del 74 al 69% poco después del mayor ataque ucraniano en la región de Moscú. Eso fue cuando la refinería de Kapotnia se estaba incendiando. El nivel de confianza en Vladimir Putin ha estado disminuyendo constantemente desde febrero de 2026 y la disposición a la paz entre los rusos ahora está por las nubes. Según el Instituto de Kiev de Conflictología y Análisis de Rusia, el 81% de los rusos están listos para apoyar el fin de la guerra mañana mismo. Y este es el máximo desde el inicio de la invasión, mientras que el número de partidarios de la guerra hasta la victoria disminuyó del 13 al 9%, es decir, solo el 9% de los rusos mugrosos apoyan la guerra hasta la victoria final. Pero, y esto es de vital importancia, el propio Vladimir Putin responde que no a esa demanda. En una entrevista el domingo, él habló sobre la propuesta de Kiev de renunciar a los ataques en el territorio de cada uno y limitar las acciones militares, pero dio a entender que no está de acuerdo, ya que, según sus palabras, esto le daría ventaja al ejército ucraniano. Él nombró como tarea principal, cito, la liberación definitiva de Donbass y Novorosia. Bueno, ahí tienen, digamos, la raíz de este estancamiento. El pueblo ruso, bueno, tal vez quiera algún día, tal vez no quiera. La economía de Rusia claramente ya está ardiendo y la persona en el Kremlin se aferra a objetivos maximalistas porque entiende que después de la guerra simplemente será destruido por sus propias élites, que preguntarán, entonces, ¿cuál era realmente la idea de toda esta guerra? Ahora, lo más preocupante, en una situación donde la rata Vladimir Putin es acorralada, esa rata infectada de rabia, echando espuma por la boca, intenta atacar con sus últimas fuerzas. Eso es biología. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, declaró que el Estado Mayor ruso, por orden de esa rata Vladimir Putin, desarrolló varios escenarios para una nueva ofensiva en Ucrania. El más probable lo describió así. La opción más probable, y esto se confirma con varios datos, es una acción ofensiva en el norte desde el territorio de Rusia, desde la región de Briansk, no hacia Kiev, sino hacia la región de Chernigov. Es decir, la lógica del enemigo según Sirski es la siguiente. De esta manera, Rusia espera extender la línea del frente y obligar a Ucrania a trasladar fuerzas desde los sectores principales del frente, donde actualmente se están llevando a cabo combates activos. Bueno, o sea, el objetivo no es tanto capturar, sino más bien dispersar y debilitar las fuerzas ucranianas. También se consideró la opción bielorrusa, pero ahí el Kremlin falló. En Rusia consideraron la posibilidad de una operación desde el territorio de Bielorrusia. Sin embargo, según Sirski, después de los últimos acontecimientos, es poco probable que la República acepte nuevamente proporcionar su territorio como base para un ataque. ¿Por qué? Porque Alexander Lukashenko entiende perfectamente que los drones y misiles ucranianos en una sola noche simplemente podrían borrar toda su industria de refinación de petróleo, fábricas y sector energético, solo en una noche. Él mismo ve perfectamente lo que está pasando en Rusia. Al mismo tiempo, la propia Ucrania se está preparando muy seriamente en el norte. En mayo se construyeron nuevas fortificaciones y barreras de minas en Polesia, y en junio Sirski anunció la formación de nuevas unidades de sistemas no tripulados para cubrir precisamente el sector norte. El comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, Pivnenko, precisó: una invasión rusa aquí sería posible si se concentran 70.000 militares en la frontera. Pero las Fuerzas Armadas de Ucrania no permitirán que se repita el escenario de 2022. Y aquí surge, como se dice, el nudo bielorruso, del que hablamos con ustedes en episodios anteriores. Volodymyr Zelensky explicó que tuvieron que reforzar los ejes de Chernigov y Kiev porque Vladimir Putin aumentó la presión sobre Alexander Lukashenko para involucrarlo más en la guerra. Pero es importante, como se dice, no obsesionarse con un solo escenario. La escalada se está preparando no solo contra Ucrania. Las agencias de inteligencia occidentales están dando la alarma sobre la amenaza al flanco oriental de la OTAN. El jefe de inteligencia exterior de Polonia, Paweł Szota, declaró hoy lo siguiente, cito: Vladimir Putin es rehén de su propia derrota y seguirá aumentando las apuestas. Según él, Rusia puede continuar la guerra contra Ucrania durante varios años más y organizar provocaciones contra los países del flanco oriental de la OTAN, considerando a Polonia y a los países bálticos como un obstáculo para sus objetivos imperiales.
Y en este contexto, una línea aparte es la división entre Polonia y Ucrania que el Kremlin explota activamente. El ministro polaco coordinador de los servicios de inteligencia, Tomasz Semanjak, advirtió que Rusia podría utilizar la actual tensión entre Polonia y Ucrania para operaciones informativas. Describió el objetivo de Moscú de la siguiente manera: socavar la confianza en el actual gobierno de Ucrania y personalmente en el presidente Zelensky y aumentar la tensión en las relaciones polaco-ucranianas, influyendo en los ucranianos que se encuentran en Polonia. Ahora pasemos a los rumores sobre una nueva ola de movilización en Rusia. Miren, no hay un decreto directo sobre una movilización general y lo más probable es que no lo haya, pero hay señales indirectas de que el Kremlin está preparando medidas mucho más estrictas. Vladimir Putin advirtió ayer que firmó una ley para crear una base de datos estatal de absolutamente todos los teléfonos móviles de los rusos. A los moscovitas ahora se les obliga a registrarse para obtener el pasaporte solo a través del mensajero estatal Max, que por cierto no se puede descargar en el iPhone. Además, está ese repentino cierre de fronteras en el norte, con el que comenzamos este episodio. La cuestión es que el Kremlin está reforzando al máximo el control sobre su población. Esto incluye el registro digital de todos los teléfonos móviles, el control sobre la emisión de pasaportes y el cierre de los pasos fronterizos. Eso de lo que los rusos se burlaban de los ucranianos, ahora lo están recibiendo exactamente igual. Es una infraestructura de control sobre la población. Exactamente lo que necesita un Estado que no descarta una nueva ola de movilización y quiere, como se dice, que todos los reclutas no se escapen. Y si incluso intentan escapar, será muy fácil rastrearlos. Bueno, es muy fácil rastrear un teléfono móvil y ahora simplemente los obligarán a registrarlos. Y algunas otras noticias importantes que subrayan lo en serio que Ucrania y Europa se están preparando ahora para cualquier escalada de Vladimir Putin. Ucrania y Suecia acordaron la entrega de 16 cazas polivalentes Gripen E de la compañía Saab. El valor del acuerdo es de aproximadamente 2,5 mil millones de dólares. Y como recuerdan, esto es parte de un gran giro, porque a finales de octubre de 2025 Ucrania y Suecia firmaron un acuerdo para comprar al menos 100 aviones Gripen E y en general el acuerdo podría crecer hasta 150 de estas aeronaves. Por separado, Suecia entregará otros 16 aviones de la versión anterior Gripen CD que estarán en servicio en Ucrania ya a principios de 2027. La segunda noticia: Ucrania está cambiando las propias reglas de la guerra naval. Ucrania se dirigió a la Organización Marítima Internacional de la ONU con un llamado para reconocer a los barcos de la flota fantasma rusa como objetivos militares legítimos. Dicen que el transporte ilegal, ilegal de productos petroleros sancionados financia directamente la agresión rusa, por lo que esos barcos no pueden considerarse simplemente transporte civil ordinario. Y esto ya está funcionando en la práctica. En el último año, Ucrania ha atacado cerca de una decena de barcos de la flota fantasma de la Federación Rusa. Después del ataque de marzo al petrolero Arctic Metagas, ningún otro metanero ruso de GNL se atrevió a cruzar el mar Mediterráneo. Bueno, ahora Moscú se ve obligada a enviar sus petroleros de la flota fantasma rodeando África por el Cabo de Buena Esperanza, lo que hace la logística mucho más cara y mucho más complicada. Entonces, hagamos un resumen. ¿Pueden los ataques de largo alcance ucranianos frustrar la escalada de Vladimir Putin? La respuesta honesta es sí y no al mismo tiempo. En los últimos días hemos visto ataques a fábricas que producen componentes para misiles. El ataque al centro de comunicaciones espaciales Dubna privó temporalmente a Rusia de la capacidad de lanzar ataques masivos con misiles. La crisis de combustible está afectando la economía de Rusia en vísperas de las elecciones. La sociedad está dando señales de que o todavía no entiende lo que está pasando, o ya empieza a cansarse de esta guerra. Todo esto realmente limita los recursos del Kremlin para una nueva gran ofensiva. Pero por otro lado, y ahí está toda la paradoja, esos mismos ataques pueden no detener sino empujar a Vladimir Putin a una escalada. Pero no se apresuren a sacar conclusiones. Por ejemplo, la inteligencia polaca declaró que Vladimir Putin es rehén de su propia derrota y que aumentará las apuestas para conservar el poder que ha empezado a escaparse de las garras de esa rata de Vladimir Putin. Ahí está la esencia de la trampa en la que cayó Putin.
No puede retroceder porque públicamente se ató a la liberación de Donbass y Novorossiya y a esa imagen de vencedor. Tampoco puede ganar porque las fábricas en territorio ruso están ardiendo, misiles y drones vuelan todos los días y todas las noches y Rusia ataca absolutamente todo lo que ve. Y se está acabando la gasolina, la economía poco a poco se va al abismo y así sucesivamente. Y la única salida que le queda a Vladimir Putin es subir la apuesta. De ahí los escenarios de ofensiva contra la región de Chernigov, provocaciones contra Polonia y los países bálticos, cierre de fronteras, control digital sobre la población y así sucesivamente. Cuanto más fuertes son los golpes, mayor es la tentación de escalar para demostrar fuerza. Pero esto es muy importante. Al final, es precisamente el último esfuerzo del dictador lo que llevará al colapso definitivo del imperio. La historia ha repetido estos escenarios cientos de veces, y siempre estos escenarios de escalada llevaban a la caída del régimen. Así que esa rata acorralada, infectada con rabia, intente llevar a cabo su última escalada. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.